Lo primero voy a presentarme porque algunos de vosotros sí que me conocéis, pero otros no. Me llamo Raquel Hinojosa y soy parte del equipo de la Fundación de las Bodas de Isabel. Concretamente me encargo del departamento pues, de vestuario, de atrezzo, de los viajes promocionales, de organizar los ensayos, de la relación con los directores, y también suelo ser la persona que está más en contacto con los voluntarios, y por eso mismo estoy aquí hoy presentando esta charla. Ellos son Luis Caballé y Marisa Fierro, actores voluntarios de la Fundación Bodas de Isabel, y nos van a hablar sobre el proceso a llevar a cabo a la hora de crear un personaje dentro de una recreación histórica, ya sea este real o ficticio, atendiendo a los hechos históricos y al lenguaje escénico y teatral. Luis lleva siendo voluntario de la Fundación desde el año 2001 aproximadamente, y a lo largo de estos años ha interpretado un gran número de personajes, tanto en la recreación de las bodas como en la Semana Modernista. Como prácticamente la totalidad de nuestros voluntarios, la profesión de Luis poco o nada tiene que ver con la de actor. Luis ha trabajado de funcionario y como profesor universitario en el campus de Teruel hasta su jubilación hace muy poquito, y ahora puede dedicarse con más tiempo a este hobby que tanto nos engancha, que es el teatro y todo lo que le rodea. Este año Luis tiene la suerte y la responsabilidad de interpretar a Alfonso XIII en esta edición en la que todo gira en torno a este personaje y la visita que realizó a Teruel en 1904. Podemos decir que este año Luis es el prota de la Semana Modernista. Por su parte, Marisa este año encarna a Eulalia de Borbón, tía de Alfonso XIII, un personaje muy interesante y del que nos hablarán después, ¿vale? Marisa trabaja en la Universidad de Zaragoza, aquí en el campus de Teruel también, y su carrera ha estado ligada también al teatro y a las representaciones porque ha realizado montajes teatrales con los alumnos en diferentes ocasiones. Marisa también es voluntaria de la Fundación de las Bodas desde hace ya varios años y está involucrada tanto en el modernismo como en las bodas. Ellos son un claro ejemplo de voluntarios activos, implicados, de voluntarios directos, voluntarios interesados en conocer a sus personajes y con la intención de entenderlos, de darles vida, de vivirlos y de que así la representación de estos pues, sea mucho más gustosa y mucho más creíble. De todo esto, del proceso de investigación, de documentación, de creación del personaje, de los problemas que surgen y de las soluciones que se buscan, de cómo ellos lo hacen, es de lo que nos van a hablar a continuación. Un proceso que se inicia desde la Fundación y que en muchos casos son los propios voluntarios quienes lo continúan. Teruel, creo que estaréis de acuerdo conmigo, tiene un estilo propio a la hora de recrear, de unir lo real y lo teatral. Una marca de identidad que nace desde la Fundación y que precisamente es única por esta implicación que los voluntarios llevan a cabo con el proceso de investigación y de creación del personaje. Y bueno, es cuenta, pero creo que más o menos se ha entendido de lo que va a ir la charla. Así que os dejo con ellos y con la charla que lleva por título Recrear un personaje histórico. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, por tu amable presentación. Ha sido tan buena que no sé si seremos capaces de responder a todas las lisonjas que nos habéis dado. ¡Qué suerte tenéis! Me dicen amigos de Zaragoza. Allí siempre estamos de fiesta. Pues sí, la verdad es que casi empalmamos una con otra. Entre la satisfacción de la que termina y la preparación de la siguiente, pues la verdad es que casi siempre estamos de fiesta. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Bodas de Isabel por confiar en mí para representar este papel y por ende pues a todas las instituciones, Ayuntamiento a la cabeza, que le apoyan. Y también quiero dar las gracias a todos vosotros por asistir y bueno, pues espero que os resulte mínimamente interesante o mínimamente amena la charla que vamos a tener. Efectivamente, cuando te llaman o te presentas para representar un personaje, sea una película, una obra de teatro o como en este caso una recreación, puede ser que te toque un personaje ficticio. Claro, si es un personaje ficticio, pues la única referencia que tienes es las instrucciones del director. Ahora bien, si es un personaje real, como
Como nacimos en 1800 y pico, pues estas cosas. Bueno, entonces, cuando te encargan un personaje histórico, la verdad que para mí, bueno, pues es una mayor satisfacción. Eso sí, a la vez una cierta responsabilidad y una cierta afición, porque me gusta. No soy historiador, pero las cosas que he aprendido de historia de Teruel y de sus personajes han sido pues a través de las diferentes, bueno, pues participaciones en tanto en el modernismo como en las cosas. Personaje, testimonio de que lo hayan conocido. Luego, pues enciclopedias, libros de historia, instituciones, luego os pondré un ejemplo, las hemerotecas, internet, pues de ahí vamos buceando y sacando pues diferentes características de la persona. Claro, depende de la época, es difícil que alguna persona lo haya conocido, pero aún así, en el caso del modernismo, tenemos suerte en Teruel, porque hay una persona que además, bueno, pues se ha disculpado que no podía venir, con la que me llevo muy bien, que es Mamen Casinos, que nos hace de enlace intergeneracional. Es algo mayor que nosotros y por su experiencia y vivencia, pues nos trae muchos datos de la época pasada. Con todo eso, pues ahora sí. Con todo eso, pues estudiamos la vida del personaje, el ambiente en que nació, la familia, formación, profesión y, aunque ha dicho Raquel que normalmente es el actor el que se preocupa, la verdad es que, menos a mí, la Fundación me ha ayudado facilitándome algunos datos de los personajes. No los he buscado yo. Obras, aficiones, carácter, hechos relevantes que le ocurrieron, anécdotas. Total, que cuando el modernismo se empezó a recrear en Teruel allá por el 2012, 100 años después de 1912, que fue un año significativo en la arquitectura modernista en Teruel, pues el primer personaje que se me encargó fue José María Manuel Cortina Pérez, un arquitecto valenciano, pero con ascendencia en Teruel, porque su madre, María Pérez, es turolense. De él se encontraba mucho por todas partes, de sus obras principales. En Valencia, por ejemplo, la Casa de los Dragones. También era un arquitecto funerario en el cementerio de Valencia. Aquí en Teruel, su obra más conocida es la Ermita del Carmen, que tenéis aquí. Sin embargo, por ejemplo, cuando nos organizamos los diferentes actores y actrices en el modernismo, pues normalmente nos ponemos por parejas. Y mi pareja no sabía ni cómo se llamaba, ni de dónde venía, ni nada por esto. Porque incluso en aquellas páginas donde se hablaba de su vida, como son esas, incluso que está la foto de su modesta esposa, como podéis ver, no ponía su nombre y apellidos. Tuve que acudir al Colegio de Arquitectos de Valencia. En una primera llamada, pues bueno, muchos no me facilitaron. Dijeron, ¿esto de qué viene del modernismo? Claro, eran los primeros años, era 2012-2013. Les sonaba un poco, pero ya en una segunda y tercera llamada ya me atendieron muy bien y ya supimos que la esposa de José María Manuel Cortina Pérez era María Zamán Cervero. Una, según me explicaron, una mujer muy modesta que no se metía absolutamente nada en la vida pública de él. Por eso no aparecía por ningún. En esta investigación sí que me ayudó Covadonga Galeote, que la tenéis ahí, que el año pasado hizo de pareja conmigo y ella era, por supuesto, María Zamán Cervero. Me ayudó con la investigación. Es una excelente compañera artística, pero suele llegar tarde. Ya veremos. Bueno, integración del personaje histórico y el actor. Internet es lo que tiene. Me empezaron a etiquetar como José María Manuel Cortina y entonces cuando ahora buscas José María Manuel Cortina, aparte del señor, pues algo yo puedo. Y como a la señora no la tenían en cuenta, si metéis matrimonio Cortina Fanon, como a ella no la nombraban, salimos directamente, pues, Covadonga y yo. Cosas del internet. ¿Qué
nos hemos puesto, por así decirlo, a nivel de medios de comunicación o de medios sociales, casi a la altura de los verdaderos protagonistas. ¿Quién era, pues, y qué tengo yo que recoger con este esquema que os he planteado de José María Manuel Cortina Pérez? Bueno, pues era uno de los arquitectos valencianos más destacados del modernismo, de la Escuela de Madrid, que combinaba magistralmente pues todos los elementos, góticos, románicos, bizantinos, lo que le echaran. Y añadió el famoso trencadís, ese picadillo de cerámica tan característico del modernismo, que eso es influencia de la Escuela de Barcelona a raíz de Pablo Mondio y a su vez de Gaudí. Pero no solamente era de un arquitecto, sino que, como veis, pues lo hicieron secretario de un Congreso Nacional, la Orden de Isabel la Católica, caballero de esa misma orden, director del Centro de Cultura, académico de la Real Academia de Bellas Artes. Es decir, era una persona muy amante de su profesión, muy sabio en ella y además una persona muy cultivada. O sea, era una persona seria, cultivada. Ese era mi persona. Bueno, y llegamos a Alfonso XIII. Calla que me pongo más corto. Totalmente diferente. Campechano, cercano, diferente. Hijo de Alfonso XII, como bien sabéis. Alfonso XII tuvo dos matrimonios. El primero con Mercedes de Orleans. La pobre murió a los 5 meses de tuberculosis sin descendencia. Entonces tuvo un segundo matrimonio, María Cristina Habsburgo-Lorena, que fue luego la regente, y tuvo a María de las Mercedes de Borbón, que es esta chica Carbón, esta de aquí de la esquina, que era la primogénita, la princesa de Asturias. Y luego segundo era María Teresa de Borbón. Y luego se muere el rey. Inmediatamente, lógicamente, podía haber subido al trono María de las Mercedes. Pero María Cristina, la madre, estaba embarazada de 3 meses. ¿Y por qué María de las Mercedes no dio 2 puñetazos en la mesa y dijo la reina soy yo? Lo podía hacer perfectamente. No. A las mujeres se les educaba en la prudencia y en la sumisión. Y entonces los pensadores de la época dijeron, hombre, vamos, que la reina está embarazada, vamos a esperar a ver lo que es, a ver si es niño o niña. Si es niña, pues que entonces María de las Mercedes será la reina, pero si es niño, por la pragmática sanción de Fernando VII, pues entonces tienen preferencia a los varones y entonces será él el rey, que es lo que ocurrió. La ley sálica prohibía ser reinas a las mujeres. Y Fernando VII, para que fuera reina su hija Isabel II, nosotros también tuvimos una Isabel II, no solo como Inglaterra. Y dijo, hombre, vamos a suavizarla. Y le hizo la pragmática sanción. Adelante. Entonces pudo gobernar su hija, que lo único que hacía era dar preferencia a las mujeres, pero no les quitaba la posibilidad de ser rey. Entonces, nace Alfonso de Borbón, ven que es niño y dicen este que es rey. Una persona que, como veremos ahora en las diferentes diapositivas, nació con suerte, nació con estrella, directamente rey. Fue muy mal criado. Pero espera, Alfonso XII tuvo 2 hijos ilegítimos. Más. Con una contralto, yo los tengo aquí recogidos. Con una corista contralto castellonense. Alfonso y Fernando. Entonces, fijaros, Alfonso XIII era el quinto hijo de Alfonso XII. Tenía por delante 2 hermanas, pero como tenían preferencia a los varones, pues no le quitaron el trono. Y tenía por delante 2 varones, pero como eran ilegítimos, tampoco. Así que
por una y por otra, rey. Fue hijo póstumo, como decimos, su madre estaba embarazada de 3 meses aproximadamente cuando murió Alfonso XII, que murió muy joven, con 27 años, y entonces pues vino Alfonso XIII. ¿No recuerda un poco a Froilán en esa foto? En la que está con María Cristina. Es igual, ¿no? Es igual. Alfonso, León, Fernando, María, Santiago, Isidro, Pascual, Antón, todos esos nombres le pusieron. Lo bautizó nada menos que el Papa León XIII, y además fue su padrino. Y su tía, Isabel de Borbón, la chata, que estuvo hace poco en Teruel. Y que pues se llevaba fatal conmigo, porque con Eulalia no se podía ver. Bueno, pasan los años y se casa en 1906. Por eso, mi compañera artística no es mi esposa, es Eulalia de Borbón. Pero os voy a hablar un En poquito de... 1904, pero se hablará de Os voy a ella. hablar un poco de Elena, porque Por creo eso. que Elena, no de Victoria Eugenia, para mí es Elena. Yo ya he dicho con los personajes. Son Eulalia y Elena, no tienen apellido, son ellos. Sí, os hablaré después un poquito de ella. Entonces, como la visita a Teruel fue en 1904, pues todavía no se había casado. Esa es la circunstancia. Si hubiera sido en otra fecha, pues hubiéramos podido ser los dos los reyes. Victoria Eugenia, que era sobrina, como tenéis ahí, de Eduardo VII y nieta de Victoria I del Reino Unido. Se casaron en los Jerónimos. Parece ser que llevó unos broches de brillantes que sobresalían mucho. Pero a la suegra María Cristina no le cuadraba esa boda, por diferentes razones políticas de Estado y porque traía la enfermedad de la hemofilia, como así fue, de que varios hijos, como veremos, fueron hemofilia. Y encima en la boda ya les pusieron una bomba. Pero bueno, ahora veremos los resultados. Todo no fue malo. Hombre, trajeron el wedding cake, el pastel de boda, costumbre de Inglaterra que por lo visto aquí todavía no se llevaba. Así que nos pusieron esta boda. Cuando os caséis, alguno de vosotros, que os veo a todos muy jóvenes, y cortéis el pastel, acordaros de Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Hijos, 7. Alfonso y Jaime son los de la foto, son los dos mayores. Alfonso, hemofílico, la primera en la frente. Jaime se queda sordo en una intervención que le hicieron a los 4 años, con lo cual renunciaron o les hicieron renunciar al trono. Luego Beatriz, Fernando, que nació muerto, María Cristina y Juan, que este hubiera gobernado como Juan III de no entrar la República y luego la dictadura del general Franco. Porque los de delante o eran mujeres o tenían algún defecto que les impedía gobernar. Y finalmente Gonzalo, que era también hemofílico. Voy un poquito deprisa, aunque he puesto ahí más datos de los personajes por si queréis verlos. Ilegítimos. Pues tenemos controlado 5 o 6, pero tampoco sé muy bien los que se ven. Seguro que había más. Con una aristócrata francesa, Melanie tuvo a Roger. Con una actriz española, Carmen Ruiz, pues tuvo 2, María Teresa Ruiz Moragas y Leandro Alfonso, que no reconoció. Sin embargo, Leandro consiguió años más tarde que le reconocieran el apellido. Y ahora es Leandro Alfonso de Borbón, o fue Leandro Alfonso de Borbón Ruiz. Tuvo también 2 hijas de las institutrices que le mandaron para sus hijos. Dicen que una fue abandonada en un convento y la otra fue Juana Alfonsa Milán y Quiñones, que venía de una nani inglesa, Beatriz Nunn, traída por su suegra. Que si la suegra llega a saber para qué eran utilizadas las nanis, para rato las manda. Pero bueno. Y luego hay una leyenda, yo no la tengo contrastada, pero hay una leyenda en Teruel, de que tuvo una amante
en el barrio de la Arrabal, cuya hija regentó los servicios en la Glorieta años después. Yo no la tengo contrastada, pero sí que es una leyenda que corre por aquí. En el caso de que fuera cierta, tenemos ya aquí 5 y ella 6, 6 y 7 legítimos, 13. Coincide con el número de su reinado, como mínimo. Bueno, pues era eso, un castizo. ¿Qué le gustaba? Bueno, una vida aparentemente despreocupada. Luego veremos que no tanto. Pues ¿qué le iba a gustar? Pues la novedad. ¿Qué era la novedad a principios del siglo XX? Los coches y la aviación que estaba, bueno, pues en pañales. El deporte y sobre todo el cine. ¿A qué se dedicaba? Bueno, pues a ver películas, a la caza, a comer bien y a las mujeres. Con Victoria Eugenia de Battenberg, perdona, pero las cosas son así, únicamente trató de asegurar su descendencia. Tuvo múltiples amantes que no ocultaba a su esposo. ¿Qué tipo de cine le gustaba? Bueno, pues no hagáis fotos de esta diapositiva porque las películas están en internet, están en la Filmoteca de Valencia. Pero como a veces la gente saca las cosas de contexto, pues yo lo agradecería. Pues uno de los que más le gustaba pues era el pornográfico. Y ahí tuvo un cómplice, el conde de Romanones, que fue varias veces a lo largo de su reinado presidente del Consejo de Ministros. Y se puso en contacto con los hermanos Baños, que tenían una filmoteca en Barcelona. Y rodaron, que sepamos, al menos 3 películas pornográficas que tenéis ahí. El confesor, que es la del centro, el consultorio de señoras, que es este, y aquel, el ministro. En esas direcciones de internet se pueden localizar, incluso puedes ver la película entera, porque se guardan en la Filmoteca de la Generalitat Valenciana. Bueno, esta vida licenciosa de Alfonso XIII era lo que más se conocía de él. Y entonces se pensaba de que era un rey totalmente despreocupado y que solamente se dedicaba pues a eso, a los placeres mundanos, y el gobierno lo dejaba en manos, bueno, pues de sus ministros y del presidente del Consejo de Ministros. Pero no era del todo así. Él visitó muchos países europeos, todas las provincias españolas, incluso Teruel, el 4 de octubre de 1904, y se rodeó pues, de la mejor gente, o de la gente pues, bueno, más sabia, por así decirlo, del momento. Antonio Maura, mallorquín, pues fue presidente del Consejo de Ministros, bueno, pues en los años que estuvo Alfonso XIII, varias veces. Con él, por ejemplo, en 1908 hicieron la ley del Instituto Nacional de Previsión, que fue el primer organismo de previsión social que hubo en España. Hicieron también la ley de la usura, la ley Azcárate, que aún está en vigor. Hicieron también una nueva ley en 1907, una nueva ley electoral, porque el gobierno era parecido al de ahora, había unas cortes bicamerales. Eso sí, aquella ley electoral todavía era solo el voto masculino. El voto femenino, como sabéis, entró en España de la mano de la República. Y luego tragó su orgullo con Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, cuando dio golpe de Estado. Y ahí los tenéis cuando a Primo de Rivera lo nombraron presidente del directorio militar. Y con esa foto, que recorrió España y parte de Europa, ¿qué quería? Evitar un conflicto. Porque una cosa odiaba a Alfonso XIII, la guerra. La guerra no le gustaba nada. Por eso tragó sapos y culebras con Primo de Rivera y, bueno, pues llegaron, digamos, por decir de alguna manera, un acuerdo entre caballeros para evitar cualquier conflicto en España. Mientras era regente su madre,
pues no se pudo evitar la guerra con Estados Unidos y perdimos, bueno, pues Filipinas, Cuba. Voy a hablar de Cuba, voy a hablar un poquito de Cuba. ¿Quieres hablar de Cuba? No, hablaré un poco, cuando hable de Eulalia voy a hablar, pero justamente del viaje de Eulalia a Cuba, en 1893. Voy a hablar. 5 minutos. Los nacionalismos que estaban a flor de piel, la Semana Trágica de Barcelona, las guerras con Marruecos no las pudo evitar, pero visitó Melilla para alertar a sus soldados y a su vuelta le pusieron de sobrenombre el africano, no por otra cosa. La gripe española que también le tocó. Un acierto muy grande, quedarse neutral en la Primera Guerra Mundial, porque eso trajo un importante auge económico, comercial y auge de la burguesía a España. Evitó el conflicto con Primo de Rivera e impulsó las obras públicas como nuestro viaducto de Teruel. El hecho del auge de la burguesía es una clase social entre la aristocracia y el proletariado, además una clase social de ingenieros, abogados, comerciantes, que favoreció el desarrollo de los años siguientes. Atentados. Bueno, pues nada más hacerse con el control del Estado, visita Francia y con Émile Louvet en París ya les hacen un atentado del que sale ileso. El día de su boda, cuando volvían de los Jerónimos hacia el Palacio Real, que pensaban poner la bomba en la iglesia, afortunadamente no la pudieron poner porque hubo a última hora algún cambio de horario, pues se la metieron en un radio de flores, un tal Mateo Borral, y la tiraron a su cabeza. A ellos no les pasó nada, pero mataron 3 oficiales, 5 soldados y algunas de las gentes que estaban por allí. Y en 1913 iba con su guardia a caballo por la calle de Alcalá y un anarquista, parece ser venido de Barcelona, Rafael Sánchez Alegre, le dio 2 tiros que tampoco le alcanzaron. O sea, la suerte por arrogas, desde el primer momento que nació. Pero, lo que os digo, no era tan despreocupado. Otras anécdotas. Sufrió la gripe. Por cierto, ¿por qué le grababan gripe española? Porque España estaba en paz, era neutral, y los demás estaban en guerra. Entonces había mucho más noticias de cómo afectaba la gripe a España que al resto de países. Con lo cual, pues nada, gripe española. Cuando estaba mal llamada, afectó igual a otros países. Pero venían más noticias de España, donde al estar en paz los periodistas podían escribir mucho más que los que estaban en guerra. Consagró España al corazón de Jesús. ¿Y por qué? Porque además le costó unas amenazas de la masonería, como tengo ahí. Pues que es que el niño de 3 o 4 años se empapuzó con una caja entera de marrón glacé, de las castañas estas dulces así, y se puso muy malito. Y a María Cristina pensaba que, bueno, pues que podía morir y no se le ocurrió que llevarlo a un convento de religiosas de Santa Bárbara, allí en Madrid. Le dieron unas friegas hasta que se le pasó la indigestión, le pusieron un escapulario del corazón de Jesús y en agradecimiento la priora le pidió que cuando fuera ya rey, ejerciendo su cargo, consagrara a España al corazón de Jesús. Y en agradecimiento la reina se lo prometió. Y él cumplió la promesa de su madre, que por cierto, en el año 19 celebraron esto. Y por si faltaba poco, pues con el doctor Gregorio Marañón se fue, invitado por fueron a las Urdes, en Extremadura, una de las zonas más pobres de España. Y sinceramente no sé muy bien cuál es el motivo, pero se bañaron desnudos en un remanso del rey. Están las fotos ahí en esa fuente. Es decir, y vamos terminando, aparentemente despreocupado, pero sí que tomó, como hemos visto, algunas decisiones políticas importantes y que favorecieron el desarrollo de los años siguientes en España. Campechano, cercano, amante, eso sí, de la buena mesa, del cine, de las mujeres y contrario a la guerra. Con lo cual, a lo mejor, hizo más el amor que la guerra y resulta que es más cercano a nosotros de lo que nos parece. Y por no alargarnos más, muchas gracias. Pues yo
reiterar lo que ha dicho Luis, en los agradecimientos, no voy a alargar porque si no, no voy a poder hablar, ¿vale? En cuanto a la forma de crear el personaje, pues tampoco voy a extenderme mucho más, porque es, como habéis visto, una labor de investigación. Y yo os puedo decir, y Jorge os lo puede decir, que me he pegado muchísimas horas, sí, leyendo, buscando libros en la biblioteca, comprándome libros, investigando sobre el personaje, sobre la época, sobre todo. Porque si no sabes nada de la época ni del personaje, no puedes hacer lo tuyo. Una vez que conoces cómo era el personaje y la época, lo haces tuyo y sientes cómo era. Entonces, al principio, cuando pensábamos que esto se iba a crear a la llegada de los 12, el 13 de 1912, pues me preparé y me leí un montón de libros sobre Victoria Eugenia, sobre Ena, ¿no? Para mí es Ena. Y os voy a hablar un poquito de ella, tengo que hacerlo muy corto porque nos apremia el tiempo. Y después, pues claro, dijimos, no, que Alfonso XII vino a tener en 1904, ¿y ahora qué personaje soy? Ostras, ¿qué personaje soy? Físicamente, ¿cómo eran las infantas? Las hermanas eran morenas con ojos negros, ¿cómo soy yo? Rubia con ojos azules. ¿Quién era rubia con ojos azules? Eulalia. Vale, pues soy Eulalia. Y así descubrí a Eulalia, y es maravillosa. Tenéis que leer de ella porque me encanta. Bueno, otra de las cosas que me encanta, en las que tengo yo muy en cuenta cuando recreo, cuando hago recreaciones, es el vestuario. Yo soy una apasionada del vestuario histórico, entonces miro mucho, investigo mucho, y ahí tenéis dos de mis trajes, ¿vale? El que está más allá, más a la derecha, es un traje, un reception gown, y esta es una réplica de un traje de 1902 que está en el Museo de Londres. Y este es el que los voy a llevar los dos el sábado. Y este es un traje de calle que será para la recepción oficial de Alfonso XII por la alcaldesa. ¿Vale? Bueno, pues voy a empezar a hablaros de ella. Estoy deseando verte con alguno de ellos. Pues ya puedes, espera, ya me verás ya. Bueno, esta es Ena, como veréis, era una mujer bellísima, dicen que era de las más guapas de la época. Ena era, y si me pasando porque voy a ir muy rápida. Ena era hija de la princesa Beatriz, la hija pequeña de la reina Victoria, y de Henry de Battenberg. Como era la hija pequeña, vivieron siempre con su abuela. Por lo tanto, Ena se cría en Windsor, en Buckingham. Ella nace en Balmoral, os suena Balmoral, ¿verdad? Desde poquito. Pues bueno, tiene toda la educación que puede tener la hija primogénita de la reina, porque aunque es hija de la hija pequeña, pues vive con la abuela hasta 1901, hasta su fallecimiento, ¿vale? No tenía dinero, la madre no tenía dinero porque vivía con la abuela. Y eso es uno de los problemas que va a tener luego cuando se case con Alfonso XII. Aquí tenéis los nombres que tenía Victoria Eugenia, Ena, Julia. Ena significa Eva, en gaélico, que es la primera mujer nacida en Balmoral después de 1600. Vamos a seguir viendo cosas. Esta es Ena y sus hermanos. Tenía 3 hermanos, 2 de los cuales eran hemofílicos. Con lo cual ella sabía muy bien lo que se sufría con la hemofilia. Los hermanos sufrían muchísimo, los tenían que tapar continuamente, tenían que estar siempre vendados. Y esto se sabía, lo sabían todas las cortes europeas, de la hemofilia. Bueno, esto me gusta mucho. Esto lo encontré en un libro, y luego lo encontré en internet, pero lo encontré en un libro que me compré. Y esto es un dibujo que realiza Beatriz de Coburgo, que es prima hermana de Ena, y que luego no era de Eulalia, con lo cual es un personaje que está todo enlazado, ¿no? Entonces Beatriz de Coburgo es una mujer también para leer su biografía, que yo la he leído, y dibuja el momento en el cual el rey Eduardo VII le presenta a Alfonso XIII a las princesas inglesas que podrían ser sus futuras esposas. Entonces capta el momento en el cual Alfonso XIII ve a Ena y se enamora. Si tuviera un puntero, que es que ese no lo tengo, Ena es esta, la de blanco, ¿vale? La tercera de aquí. Es esa. ¿Lo veis? ¿Que se ve? Sí. Fue un amor a primera vista, o sea, en cuanto la vio se enamoró, porque decía que era guapísima, rubia y, vamos, que a pesar de lo que hemos oído después, que no se querían, al principio estaban súper enamorados. Vale, esto es otra curiosidad que me he encontrado. Como el mío, no. Bueno, pues me lo suelto así y ya está. No, que me lo suelto así, no pasa nada. Es que con el libro no se ve más. Ya lo sabes. En 1905, bueno, pues querían casar a Alfonso XIII porque ya es hora de que se case, ya tiene edad,
y hay que buscarle esposa. Él va por las diferentes cortes europeas, va por Alemania, va por muchos sitios, y entonces en la ABC deciden hacer una encuesta, ¿vale? A ver cuál de las posibles princesas sería la reina de España. Había 3 alemanas, una francesa y 4 inglesas. Aquí tenéis el concurso de la ABC, la papeleta de voto, que solamente podían votar las mujeres. Tengo aquí más o menos el premio era un abanico. ¿Y sabéis quién ganó? Ena. Ganó Victoria Eugenia, tuvo el doble de votos que el resto. O sea que ya más o menos adivinaron que él se iba a casar con ella. Vale, esto es bueno. Había mucha oposición por parte de María Cristina para que Alfonso XIII se casara con Ena, en parte porque no tenía dinero, porque la familia Battenberg no era de sangre real, digamos, ella era alteza y no era alteza real, y por el tema de la hemofilia. La Eugenia de Montijo, que era la madrina de Ena, pues les ayuda bastante en el noviazgo. Aquí la tenéis cuando era emperatriz Viene Mayor. Este es el noviazgo. Esta es la foto la foto cuando esta en color coloreada es la foto del compromiso, que el compromiso se realiza en Biarritz, en territorio neutral, ni España ni Inglaterra, en Francia. Ena, para poderse casar, pues se tiene que convertir al catolicismo, y eso sufrió bastante con la conversión al catolicismo y la renuncia a su religión protestante. Y posteriormente su tío Alfonso VII, o sea, Eduardo VII, le concede el título de Alteza Real. Y así más o menos pues tiene otro estatus. ¿Veis que es muy guapa? Era muy guapa. Aquí salen los hijos. Luis os ha hablado de ellos, pero bueno, yo me voy a referir sobre todo a él. La foto que está con Alfonso. Alfonso es su hijo primogénito. Eran iguales. En principio pensaba que se trataba de un niño sano, pero ¿qué pasa? Que la costumbre de la familia real española era hacerles la circuncisión al bautizarlos. Circuncidan al príncipe y casi se les desangra. Entonces descubren que es homofílico y esto fue el principio del fin del matrimonio y de la gran historia de amor que podría haber sido. Ahí ya Alfonso XIII le echa toda la culpa a Ena de la hemofilia y ya solamente se juntaban para procrear, o sea, su relación ya no... O sea, la verdad es que es lo muy bonito, ¿no? 1 año por ahí, 2 años. Estas son más fotos con los hijos, aquí están con los 5, aquí está. Vale. ¿Veis la hemofilia? La reina Victoria era portadora, se supone que los hijos la sufren y las hijas la transmiten, pero hay una excepción porque uno de los hijos de la reina Victoria, su hijo Leopoldo, la sufrió y la transmitió. O sea, es una cosa muy rara, pero bueno, pues fue así. Esto es la familia Borbón y Battenberg, ¿vale? Los descendientes que los conocemos a la mayoría. Bueno, y la gran labor de Ena. Ena creó la enfermería, la profesión de la enfermería, ¿vale? En Inglaterra, tras la guerra de Crimea, desde la segunda mitad del siglo XIX, el tema de la enfermería se tiene muy en cuenta y las mujeres van empezando a estudiar enfermería. Con lo cual, Ena ya tenía un poco de nociones sobre la enfermería y sobre todo también porque sus hermanos habían sido hemofílicos y sabía que todo el proceso de curación. Entonces, como su matrimonio no iba muy bien, bueno, pues empieza a dedicarse a otras cosas, ¿no? Y está muy interesada en la enfermería, en la Cruz Roja. En 1915 se crea el cuerpo de enfermeras profesionales que tenían que estudiar, pasar un examen, bueno, sí que sale por ahí en los artículos que he buscado todo el temario que tenían, al principio era 1 año, temario, y luego tiene el cuerpo de damas enfermeras, que no es lo mismo que las enfermeras profesionales. Las enfermeras profesionales cobraban y les pagaban, y era una profesión, con lo cual es una adelantada a su época, porque las mujeres ya trabajan y tienen un sueldo. Qué poco se ha reconocido a esta mujer lo que hizo. Y luego tenemos las damas enfermeras que eran señoraticas, que estudiaban, pero no cobraban, simplemente ayudaban, ¿vale? Bueno, se crea también la Cruz Roja, se aprueban las bases de la Cruz Roja en 1916, se crea un hospital y hay uno para una sección de mujeres y otra de hombres. Se abre el hospital de San José y de Santa Adela, la Cruz Roja también impulsa la creación, voy muy rápida porque quiero hablar de la de hospitales de tuberculosos, de hospitales para cuidar a enfermos de cáncer, muchísimos hospitales en toda España.
crea el Día de la Banderita, no solamente para recaudar dinero, sino también para concienciar a la gente de la importancia de la Cruz Roja, y tiene una gran labor en la Guerra de África. Ella ayuda a las enfermeras, apoya a las damas enfermeras. Aquí tenemos una foto, bueno, más fotos de la... ¿se me ha ido por la ah, no. Tenemos la Victoria Eugenia con las enfermeras, los heridos de la Cruz Roja, y aquí están con los heridos de la Guerra de África. Y esta es una mención a la duquesa de la Victoria, que fue la gran heroína en la Guerra de África. La duquesa de la Victoria era una dama enfermera. Muchos piensan que ella lo creó, no. La duquesa de la Victoria fue una de las damas enfermeras que estudiaron en esta escuela de enfermería que creó ENA, y se licenció en 1918. Fue de las primeras, pero no fue la que la creó. Sin embargo, el papel que tiene Melilla en África pues es muy importante. Aquí tenemos que era una reina muy moderna, muy cosmopolita, la veis aquí jugando al tenis con las hijas. La criticaban mucho porque se bañaba con traje de baño. Aquí no encontré ninguna foto de traje de baño, pero es que... Y tuvo muchos problemas con su suegra y con la infanta Isabel y con todo el mundo, vamos. Y además, en el libro de las memorias de Eulalia, él decía que un día una cría de Eulalia le dice que estaba muy preocupada por lo que estaba pasando en España. Dice, ¿qué está pasando en España? Y dice, uy, en España estamos muy licenciosos, nos vamos a morir en el infierno. ¿Por qué? Porque las mujeres llevan pintura y usan cremas, como usaba la reina. O sea, la reina la ponía... Era una de las edad también en su época, no estaba bien comprendida. Aquí la tenemos anunciando crema de belleza, Eulalia también lo hace, en las revistas de moda. Era un icono de moda. Ahora tenemos a Leticia, pues antes era Ena. Las joyas. Qué joyero, ¿verdad? Bueno, pues cada joya era una infidelidad o un arrepentimiento de Alfonso. Hacía una joya, hacía otra joya, con lo cual ella se hizo como un joyero inmenso porque no tenía prácticamente joyas. Su madre tenía muy pocas, la reina Victoria tampoco le dejó muchas, porque ya sabéis que en la realeza las joyas pasan, pero suelen pasar para el heredero, las importantes. Entonces, sí que alguna de las... ¿Qué vas a hacer para tenerla contenta? Pues claro, algo habrá que hacer. Entonces tenía un joyero inmenso, precioso. Algunas han perdido, otras han pasado. Las hemos visto en la reina Doña Sofía, en la reina Leticia. Las que no existen las tuvo que vender cuando se fue a vivir a la Lausana, porque claro, tenía poco dinero. Esto en los últimos años. Tras la República se marchan a Francia, exiliados. Luego Victoria Eugenia decide, o sea, cuando se proclama la República, decide marcharse a Londres, mientras que Alfonso XIII se va a Roma. Y una anécdota que se cuenta es que cuando ya se separan, no oficialmente, pero se separan. Cuando se separan, le dice Ena a Alfonso XIII que ya tenía ganas de no ver su fea cara nunca más. Porque claro, es que le había hecho tantas que es que le tenía una manía que no lo podía ni ver. Después cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, como ya no era alteza real, no era princesa, había renunciado a la fe protestante, pues le dicen en Inglaterra, chatica, ella se va a Londres, después de estar en París, chatica, vete y te tienes que ir a buscar la vida. Y se va a Lausana. Entonces, pero para vivir allí se compra esa casa, Villa Fontaine, y se tiene que vender bastantes joyas. Y a España regresa para el bautizo de nuestro actual rey, que es la madrina. Entonces, pues muere en Suiza al año siguiente, ¿vale? Y esta es la última foto de ellos antes del exilio. Creo que he podido, ¿no? Vale. Voy a tiempo a las dos. Ahora voy a hablar de Eulalia. Sí, Eulalia. Yo creo que voy bien, ¿no? Voy un poco a... Pero, bueno, primero ya los problemas. Lo bueno es ver que la historia se repite. Bueno, esta es Eulalia. ¿Vale? Eulalia es la hija pequeña de Isabel II. Bueno, se supone que es hija de Isabel II y de Francisco de Asís. Pero se cree que es hija de Miguel de Tenorio de Castilla, que era secretario de Isabel II, y que es el posible padre de las tres hijas pequeñas. Ella no se refiere como padre, pero su hermana Paz, que es la anterior a ella, o creo que la anterior a ella, sí que lo llamaba padre y vivió con ella en Alemania y murió en su casa. O sea que casi seguro que es el padre. Los hermanos, ¿vale? Estas son ahí tenéis la foto de las tres hermanas pequeñas. Es que se llevan muchos años. Aquí tenemos a la chata, que era mayor, Alfonso XII, y las tres pequeñas que iban seguidas.
Esta es Eulalia, esta es María Pilar y esta es Paula. María Pilar muere muy joven, muere de una meningitis semeral, lo coge una infección y se muere con muy pocos años, con 20 años, muy jovencita. Su hermana Paz, que debía ser, que la llamaban la viuda, y ella es Eulalia, que tiene el apodo de la rebelde. Eulalia es un personaje adelantado a su tiempo, un personaje rompedor, no encajaba en la sociedad, y sobre todo en la española del siglo XX, para nada, principios del XX y del XIX. Entonces, de ella se han dicho muchas cosas que yo creo que no son ciertas. Han hablado muy mal de ella, se ha dicho que se tenía hijos ilegítimos, que si era, bueno, muchísimas cosas. Yo creo que no son ciertas. Yo me he leído sus memorias, me he leído libros de ella y parecen bastante interesantes las cosas que cuenta. Tras la Revolución de la Gloriosa, en 1900, creo que está en la anterior, ¿verdad? Sí. En 1968, en la Revolución de la Gloriosa, tiene que marcharse a Francia. Ella tiene 4 años. ¿Qué pasa? Que se van a París. La chata estaba ya casada, con lo cual no estaba con ellos, Alfonso XII era más mayor, y las 3 pequeñas se van a estudiar al Colegio del Sagrado Corazón de París, como personas normales. Entonces ahí, esto es lo que más le marca a Eulalia, porque conoce a gente de todo el mundo y tiene una educación muy cosmopolita, habla perfecto francés, ella habla mejor francés que español, y su mentalidad es muy francesa, entonces es muy liberal. No encaja para nada en España. O sea, ese país le marca muchísimo. Luego, cuando asciende al trono Alfonso XII, pues ella retorna a España 2 años más tarde. Tiene que tardar 2 años en volver. Hay una serie de hechos que la marcan, como es la muerte de su hermana Pilar en el 79. Se casa Alfonso XII con María de las Mercedes. Posteriormente muere, como ha contado él, y se casa con María Cristina, ¿vale? Y luego muere Alfonso XII en 1985. 1885, sí. Estos hechos son importantes, estos personajes son importantes, porque cuando está enfermo Alfonso XII de tuberculosis, le hace prometer a Eulalia que se va a casar. Y que se va a casar no con quien ella quiera, ¿no? Con el que él diga. Y se casa con su cuñado, con el hermano de María de las Mercedes, con Antonio de Orleans, con el hijo del conde de Montpensier, porque tenían miedo de que si lo que estaba en el vientre de la reina María Cristina fuera niña, hubiera otra vez problemas, hubiera otra vez guerras carlistas. Tenía que tener sujeto al conde de Montpensier, porque había sido el que había ideado al duque de Montpensier todos los problemas que hubo para la Revolución de la Gloriosa. Entonces, tenía que tener contento al duque. Y utilizan a Eulalia y la casan con él, con el hijo, ahí lo tenemos. Tenemos a los duques de Montpensier, eran primos hermanos, ¿eh? La madre de Antonio era hermana de Isabel II. Y este es Antonio. ¿Qué pasa? Eulalia se lleva genial con su suegro, o sea, es una persona encantadora con ella, se entienden a la perfección, son súper cosmopolitas, muy bien. Pero sin embargo con su marido no se entiende para nada, o sea, es un matrimonio fracasado desde el comienzo. Ella era muy culta, era muy inteligente, hablaba muchos idiomas, era despilfarradora, pero bueno, que era muy vividora, muy alegre, muy simpática, bueno, tenía muchas cosas. Y él pues era un niño rico, ¿vale? Con él las cosas van medio mal, medio bien, hasta que muere el duque de Montpensier, que eso es el caos, y yo ahora os lo voy a contar. Cuando están en Cuba, en 1893, Eulalia se llevaba muy mal con Antonio, porque no se entendían. Tenían ya habían tenido 3 hijos. Pero ¿qué pasa? Que descubre una carta dirigida a Antonio, y se la dirigieron a tal Carmela. Esa tal Carmela es esta señora. Esta señora era una señora que no tenía dinero, que al final acabó con Antonio, que le salió todo el dinero. Antonio perdió todo lo que tenía. Y que la llamaban la infantona, como iba por la calle, se quedó las joyas. Y Alfonso XIII la llamó vizcondesa de Termiens, cosa que le sentó muy mal a Eulalia. Eulalia con Alfonso tenían sus más y sus menos, ¿eh? Tenían temporadas que se llevaban bien, temporadas que se llevaban mal. Con la infanta Isabel se lleva a matar, muy mal. Con María Cristina se toleraban, y con Ena muy bien.
Elena se va bien. Este fin de semana es de Y la época que nos llevábamos bien. sí, justamente en 1904. Ahora lo contaré, ¿vale? Bueno, pues para que veáis. Bueno, y decide, como descubre la carta dirigida de otra mujer dirigida a Antonio, ella dice que se separa. Pero bueno, que no le deja separarse. Se lo dice a Isabel, se lo dice a María Cristina, le dice, te tienes que aguantar. Mágica, aquí nos vamos a aguantar nosotras. Pues tú también te tienes que aguantar con las infidelidades de tu marido, no te puedes separar, es un escándalo. ¿Cómo que es un escándalo? Yo me quiero separar. Al final la apoya su familia francesa, se separa, están 2 o 3 años en litigios, van a abogados, no hay muchos problemas con el tema de la separación, porque además la chata apoya más a Antonio que a Eulalia, porque Eulalia era una mujer, ¿cómo iba a hacer eso? No podía hacer eso. Y en sus memorias Eulalia dice que, bueno, que el tema del amor es muy bonito, son sentimientos, que la separación hay que hacerla y sobre todo hay que tener en cuenta a los hijos. Que Antonio se estaba gastando todo el dinero y que no tenía nada en cuenta el patrimonio familiar de sus hijos, que tenían 2 hijos y que ese patrimonio era para sus hijos, no para que se lo gastara con sus amantes. Bueno, se separan, firman unos documentos de separación, siguen teniendo problemas, de hecho los hijos siguieron litigando con el padre porque era duque de Galliera, el ducado de Galliera está en Bolonia, y se vendió todo para poder sufragar los gastos y murió en la pobreza que tenía con esta señora, y creo que lo incapacitaron al padre, pero ya cuando no había solución, y me parece que consiguieron parte de las joyas que tenía de Antonio, que eran de su madre. Algo consiguieron, pero estuvieron siempre con muchísimos problemas con el padre. Estos son los hijos de Alfonso, o sea, de Eulalia y de Antonio. Eulalia tiene 3 hijos, pero la pequeña les da de muerta. El mayor es Alfonso de Orleans y Borbón y se casa con Beatriz de Sajonia. ¿Os acordáis de la pintura que había antes? Esa pintura que os he puesto en la que salían las princesitas inglesas. Sí. Pues es la nuera, ¿vale? Es la que la pintó. Y este es, digamos, que es la perfección de la persona. Se lleva con Alfonso XIII por poco tiempo. Tiene una relación de tira y afloja y es otro personaje también es interesante. Y este es el otro hijo, Luis Fernando de Orleans, que también lo llama la perdición de los Borbones, el más degenerado de todos los Borbones. Hay un libro que se llama El hijo de la infanta Eulalia que debe contar todas las barbaridades que hizo, ¿vale? No, pero no vamos a entrar porque es que el tipo es el que es, no me voy a extender en los hijos. Estas son algunas fotos de la que tenéis para que las veáis. Estos son Beatriz, que era muy guapa. Beatriz y Alfonso. Bueno, pues Beatriz se dice que fue el amor imposible de Alfonso XIII. ¿Vale? O sea, estuvo enamorado de ella. Que era la mujer de su primo y era prima de su mujer. Ahí es Beatriz con los 3 hijos, Beatriz con Alfonso. Ahí está Alfonso, y ahí está Alfonso el día de su boda con Eulalia. En las memorias Eulalia casi tan apenas habla de los hijos, ¿no hablamos? Casi nada. Habla del divorcio y sí que habla bastante de las cuñadas y de Ena. De Ena habla mucho. Dice que da aire fresco en la monarquía española, porque la corte española era una corte en la cual vivían 2 personas que la regían, que era María Cristina y la infanta Isabel, que era una corte de viudas. Entonces había luto siempre, o sea, ahí a las 10 de la noche no había luz. Y vivían como ancladas en el siglo XIX. Sin embargo, ella viene con toda su modernidad de Inglaterra, impone una serie de costumbres. Bueno, ella fumaba, jugaba al tenis, el cine, le gustaba el cine, todo lo que no les gustaba a ellos. Y entonces le costó adaptarse, no le gustaban los toros, pero sin embargo dio un soplo de aire fresco a la monarquía española y a España, que España estaba muy anclada en el siglo XIX. El viaje de Puerto Rico, de Eulalia a Puerto Rico, Cuba y Estados Unidos. En 1893 era la Exposición Universal de Chicago. Entonces invitan al Estado español a que participe. El Estado español dice que sí que participa, pero ¿a quién enviamos? Y en principio se piensa en enviar a la infanta Isabel. Pero ¿qué pasa? Que la infanta Isabel dicen que era muy rígida, o sea, era muy castiza hacia afuera, pero hacia la corte era... O sea, muy severa, muy rígida, con unas ideas muy antiguas. Mandamos a Eulalia porque Eulalia es políglota. Pero en Estados Unidos ella es muy moderna, es muy divertida, sabe integrarse en cualquier ambiente. Entonces fue Eulalia con María.
ido. Pero claro, antes de ir a Estados Unidos, ¿cómo no ir a Puerto Rico y a La Habana? Que no hemos ido nunca, ¿no? Hacía muchísimos años que no iba ningún monarca español, bueno, pues no habían pisado esas tierras. Y teníamos el problema de Cuba. Entonces, hay una anécdota que dice que Eulalia, cuando llega a Cuba, baja del barco y lo describe cómo iba vestida. Entonces lleva un vestido muselina azul, con unos bordados en blanco y unos adornos en rojo, la bandera de los insurgentes cubanos. Porque ella antes de ir a Cuba se prepara el viaje. Dice, vale, voy a Cuba, pero me lo preparo. En España pregunta que cómo era la situación en Cuba y le dan periódicos de la época, pero españoles dicen, no, yo quiero saber lo que está pasando en Cuba. Y contacta con exiliados cubanos que están en España a través de un intermediario. Es decir, directamente no puedo hablar con ellos, tengo que contactar, que hablar con algún intermediario. Y ve que lo que está pasando en Cuba no es lo que le cuentan en España, que están muy altos de España, que están altos de la metrópoli, que no los tratan bien y que hay que intentar hacer algo con ellos. Entonces, claro, cuando ella bajó así todo elegante, todo hecho, eso es en La Habana. La foto esa que están ahí, eso es en La Habana. Con ese vestido de color le dicen, pero ¿cómo se te ha ocurrido ponerte ese vestido? Y ella contesta y dice, ¿y qué quieres? ¿Que me hubiera puesto de rojo y amarillo como la bandera de España? Así era Eulalia, ¿vale? Para que veáis que el personaje era muy salado. Sí, que esto ya va... Es que quería hacer hincapié en esto de Cuba porque creo que no lo conoce la gente y me parece interesante. También sí, me parece muy interesante. Además hay un libro que ahora os lo mencionaré simplemente y ya está. Bueno, y luego a Chicago, la Expo de Chicago. En la Expo de Chicago, en Estados Unidos la tratan como la princesa. Ellos esperaban ver a la princesa morena andaluza. Y cuando la ven dicen, pero si es como las chicas que van por la calle. O sea, era físico muy americano. Y ahí en la Expo pues se escapaba bastante. Sí que hay un periódico de la época que la critica un poco porque dice que no se ha ajustado al protocolo y se iba por ahí a ver la Expo, que se iba a comer salchichas a beber cerveza, ¿no? Que era lo que le gustaba a ella. Cuando vuelve de Cuba, y hablo de los libros y ya vale, porque cuando vuelve de Cuba le preguntan qué pasaba en Cuba, que si había solución, y les dice no hay solución. Está Estados Unidos, se quiere independizar, están muy hartos de nosotros, están muy enfadados con España y tenemos otras dos soluciones, o vendérsela a los americanos o vendérsela a los cubanos. Y la infanta Isabel le dice, pero ¿cómo se los vamos a vender si no son cabezas de ganado? Dice, pues ya veréis lo que va a pasar. Y así pasó. O sea, ella era como una adelantada a su tiempo, porque viajaba muchísimo. Ella viajaba por muchos países, la moderna viajó por muchos países, por muchas cortes, pero os voy a hacer hincapié en esto, ¿vale? Y acabo ya. Eulalia era escritora y muy intelectual, hablaba francés perfecto, inglés también, escribía en inglés, alemán e italiano, quería entender algo de ruso porque iba mucho por Rusia, era muy amiga del Kaiser, de los filósofos alemanes, de los pintores, de escritores, de gente de la época, y se movía en círculos intelectuales, siempre en corrillos. Escribió varios libros. El primero, Al hilo de la vida, que lo escribió en 1911 y es de ideas feministas. Habla de la mujer que tiene que tener independencia, que tiene que ganar un salario, totalmente revolucionario. Nos encaja con las sufragistas, Raquel. Pedir el voto de la mujer, o sea, lo escribe bajo el seudónimo de Condesa de Ávila y hace que Alfonso XIII prohíba el libro y le prohíba entrar en España hasta que decida, se pega 11 años sin poder entrar en España. Después publica este libro. Vale. Luego el segundo libro, Life from Within, es un libro que lo escribe en Inglaterra y habla de la vida de la corte, que también los ponía un poco... Por eso dice que era infanta republicana, pero no era republicana. Ella veía los defectos. Ella no iba en contra de la monarquía. Iba más en contra de los nobles que estaban al lado de la monarquía y que querían que eso avanzase, porque al Reino Unido le gustaba, y sobre todo le encantan los países nórdicos, ya le encanta Noruega, va mucho a Suecia, Dinamarca, y le gusta mucho la vida allí. Entonces no era republicana, iba en contra de la gente que rodeaba a los reyes, ¿vale? Y a su hermano. Luego tenemos las memorias de la infanta Aurelia de Borbón, que es el libro que me lo he leído. Y por último tenemos el libro de cartas de Isabel II, que me gustaría leérmelo porque es donde habla de su viaje a Cuba y Estados Unidos, y ahí son sus impresiones. Yo creo que este libro es muy importante para entender el problema de Cuba. Y bueno, pues ya voy a acabar aquí. Ya está, es otra no se le queremos. Esto, pues, un homenaje porque iba a favor de la mujer y bueno, pues viajó a Rusia,
a Portugal, que decía que era amante de Portugal. Y bueno, os esperamos. Espero que os haya gustado.